El contexto sociocultural bajo el cual el Evangelio fue predicado encierra muchas preguntas. Por ejemplo, ¿el Imperio Romano estaba concentrado en la helenización o en la romanización del mundo? ¿Se podía vivir en los límites del imperio sin armonizar en alguna medida con sus mecanismos sociales? Cuando preguntas como estas se dejan sin resolver, surgen vacíos interpretativos que dan lugar a mucho debate, como aquello de si era mandatorio por los apóstoles obedecer o no a los gobernantes, o si era lícito tener o no una vida económica exitosa, o si ellos evangelizaban sin confrontar las bases de su sociedad y hasta de su cultura local. Uno de los grandes dilemas que ha tenido el cristianismo es tratar de entender la Biblia a partir del contexto del que lee y no a partir del contexto del que escribió. Este es un texto con una verdad que hace reflexionar mucho. ¿Cómo es posible pensar que hay que tener fe sin entender la Escritura, sin conocer la Escritura? Si la fe viene a partir de lo que tú conoces de Dios. Realmente la Biblia es un texto complejo. ¿Cuántas diferentes interpretaciones acerca de un mismo texto? El contexto cultural en que se escribe un texto va a definir gramaticalmente a dónde apunta la palabra. Comúnmente oímos decir que un texto fuera de contexto se convierte en un pretexto, pero ¿realmente se conoce el contexto bíblico? Hola, yo soy Liber Aguiar y hoy te quiero hablar de la romanización. Como dijimos en la parte anterior, hemos tenido que cortar en dos partes este episodio para no romper el formato editorial de la Biblia bien leída. No queremos abrumarle con mucho tiempo, sino hacerlo en pequeños o en cortos tiempos. En esta segunda parte de este tercer episodio, donde hemos estado hablando acerca de la romanización en el área de la política, vimos la dinámica en cualquier sociedad inherente al ser humano que ocurre, que es cuando las personas se ocupan, o hay personas que se ocupan de la comunidad, hay personas que piensan en los demás, hay personas que se ocupan de ellos mismos, piensan en sí mismos. Y aunque en algún momento no quiere decir que se olvidan de los demás, porque a veces hasta manipulan a los demás para justificarse, para sentirse bien o para hacer algo a favor de los demás en algún momento, porque también es un problema de conciencia del ser humano, pero los idióticos se concentraban más en sí mismos, mientras los políticos se concentraban más en los demás. Terminamos también diciendo en la parte anterior que el apóstol Pablo iba a estar enfrentando la crítica de que él no tan solo no se comportaba ni como político ni como idiótico, sino como un enemigo, como alguien que trastorna las situaciones. Si él se comportara como idiótico no hubiera tenido ningún problema. Pero el hecho de comportarse o de ellos acusarlo de que se comportaba en contra de la ciudad, en contra de los ciudadanos, pues le hacía a una persona en contra de los políticos. Pudiéramos decir un antisocial. Y esa va a ser la acusación que él va a tener en todo tiempo. En esta parte de este episodio estaremos viendo uno de esos momentos en que Pablo va a ser acusado de ser un antisocial y con la amenaza de quitarle la vida por eso. Él creció en una de las últimas regiones que fueron adquiridas por el Imperio Romano en aquel tiempo, que se extendía por todo el territorio de la actual Turquía, hasta las inmediaciones de la península del Sinaí, específicamente la región de Cilicia, que desde tiempos muy antiguos fue el puente entre Asia y Siria. Así que se constituía esa región en el paso necesario, imposible de evitar, para llegar a Judea, para llegar a la India, inclusive para llegar a África. Dentro de esa región de Cilicia, en ese paso obligatorio para cualquier viajero, se encontraba la polis de Tarso,
la ciudad de Tarso. En ella había nacido y vivido y también desarrollado uno de los representantes más grandes del estoicismo, conocido como Antípatro. Este detalle le convertía no tan solo en un paso obligatorio que pudiera desarrollar comercio y todas estas cosas, sino en un centro filosófico, en un centro de pensamiento, en un centro de debate intelectual de la época. Fíjese usted en la importancia de esta zona, que fue allí donde Marco Antonio decidió tener su primer encuentro con la bella e inteligente reina de Egipto, Cleopatra. Así que para el tiempo en que nació el apóstol, que fue un poquito después, por ahí más o menos, unos años después, toda la región se encontraba en la cúspide de su desarrollo, obligando inclusive al emperador a ubicar a un procónsul específicamente para esa área que pudiera gobernar esa región, porque sus habitantes y el número de ciudades crecía muy rápido. De familia judía, los padres de Pablo le proveyeron de una educación religiosa básica. Y como es costumbre, en su juventud debió decidir en cuál de las sectas judías comprometer el servicio de él. Bajo los pies, bajo la tutela del más grande fariseo de su época y, quiero decir, uno de los más grandes hasta hoy reconocido por el propio judaísmo, que a su vez era miembro del Sanedrín, Gamaliel I. Ambos contextos sociales en los que el apóstol Pablo creció y se desarrolló le dieron la posibilidad de cumplir con su responsabilidad social como político, ya sea en el área de Cilicia como también en el área de Jerusalén, la sede de los judíos. Es por eso que le vamos a encontrar en su primera aparición en el texto bíblico siendo la figura principal en el cumplimiento de la ley contra un traidor de la nación, o lo que ellos asumían que era un traidor de la nación, un seguidor y un líder de este supuesto grupo que hemos hablado hasta ahora, pero en aquel momento naciente, al que ellos pensaban que tenían un culto idólatra, porque creían en un ser humano como Dios, que fue en la muerte de Esteban. Y aunque esto es criticable por parte de nosotros hoy, debemos entender que la actuación de él en aquel entonces era más bien una actuación responsable de su deber ciudadano. Es decir, que Pablo en ese momento se está comportando como un político preocupado en las cosas sociales de su nación y no como un idiótico. Ahora bien, se debe entender también que aunque la idiotez era permitida en esta dinámica social, lo que no se permitía era que alguien fuera en contra de esa actitud política o de ese orden político que debía haber en todo aquello que ejercieran su derecho ciudadano o su responsabilidad ciudadana. Y fíjese que esta va a ser la acusación constante que vamos a encontrar en todo el texto bíblico con referencia a Pablo. O sea, una persona que donde quiera que llega crea el desorden y por eso muchos van a pedir que lo maten. Constantemente vamos a estar viendo eso en Pablo. En su última estancia en Jerusalén, el texto bíblico nos cuenta que sin esperárselo fue sentenciado a muerte por una turba, estando él en el templo, que se dejó llevar por una acusación pública que le hicieron. El texto va a decir, este es el hombre que por todas partes enseña a todos, y fíjense la lista,
en contra del pueblo, la ley y este lugar. Fue tan violenta la reacción de la multitud que tuvo el tribuno de Jerusalén, o sea, una especie de ministro del interior en Jerusalén, que reaccionar rápidamente para arrebatar a Pablo de las manos del pueblo. Así que si nos ponemos en la persona del tribuno, esto no llevaría más que un mínimo análisis y la conclusión sería sencilla. Este no es un idiótico, porque si fuera un idiótico no fuera un peligro, pero tampoco es un político, porque trataría de seguir la corriente de los demás y no entrar en mucho conflicto hasta que se dé la oportunidad de hacer algo legal en cuanto a las decisiones que toma o que a las cosas que están establecidas. No queda otra opción, tiene que ser un enemigo del pueblo. Entonces, una vez que el tribuno empieza a hablar con Pablo y ambos lo hacen en un griego fluido, parece que todo queda claro en la mente de él. Así que el tribuno va a lanzar una pregunta para terminar con esto rápido, que al parecer es evidente. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a 4,000 sicarios? Ante una situación así, la respuesta debía ser clara, rápida, sobre todo convincente, para que el tribuno no acatara la sentencia que había contra aquel egipcio y se la aplicara automáticamente a Pablo. Entonces Pablo le respondió: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, político, esta es la palabra que aparece ahí, de una polis no insignificante de Cilicia, utilizando a su favor los dos elementos que le señalan como un ciudadano responsable y no como un enemigo, porque esto va a implicar: soy judío, por lo que tengo derecho a expresarme aquí, y tengo el comportamiento correcto porque soy un político activo, colaborador en la vida social de Tarso y también de Jerusalén. Porque el político no era el que formaba parte de un estado o de un gobierno, como piensan la mayoría hoy, sino que simplemente ejerce la responsabilidad social en el pueblo. Es lo que hemos estado explicando hasta ahora. Como dice un dicho, Pablo lanzó la pelota a la cancha del tribuno. Rápidamente le permitió hacer uso del derecho a negociar. ¿Con quién? Con sus acusadores. O sea, no me queda claro. Vamos a ver qué hay aquí. Y eso es parte simplemente del proceso legal de aquella época. El injure. Es parte de esa dinámica jurisprudente de aquel entonces. Así que para evitar entonces el litigio, vamos a dialogar. Esto Pablo lo utilizó sabiamente porque sabía que ellos no iban a desistir en la acusación, como mismo él no hubiera desistido tampoco años atrás. Porque él sabe del prejuicio político que tienen los otros y cómo lo ven a él como una especie de traidor, de atacante, de enemigo. Ahora, ante la ley romana, Pablo no se resistió al tribuno. Todo lo que le pidió hablar, lo habló, todo lo que preguntó, lo dijo. Y ahora, en medio de esta negociación, pues Pablo va a hablarle directamente a estos políticos judíos y le va a hablar entonces en un hebreo fluido, porque él quería dejarle claro al tribuno que él no es aquel egipcio que hizo aquello, sino que él es judío de pura cepa
y por lo tanto habla en un hebreo fluido. O sea, le está diciendo mi ascendencia es esta. Pablo, como buen jurista, hizo uso de su derecho a una excepción perentoria, que era el derecho del demandado a demostrar que la acción principal que alegaba la contraparte en realidad no había ocurrido. Como aquello terminó en una solicitud de muerte para el demandado, las dudas vuelven al tribuno y procede a algo tan común en la época como pudiera ser hoy, tal vez bajo otras prerrogativas, que es la interrogación. Pero en esta ocasión a través de la tortura. Y por eso es que el tribuno va a mandar a que Pablo sea azotado. Sin embargo, Pablo, volviendo a hacer gala de su conocimiento del derecho romano, va a sorprender al tribuno, pero ahora pidiendo y poniendo en duda, o sea, poniendo en duda las decisiones que el tribuno está asumiendo. ¿Por qué? Porque la gestión legal que tú estás teniendo no es la correcta, tú no has indagado lo suficiente como para hacer lo que estás haciendo. Entonces Pablo le va a decir, ¿os es lícito azotar a un hombre romano sin haber sido condenado? Debemos aclarar aquí que bajo el imperio, y esto es romanización al pulso, cada individuo tenía el derecho a usar un tipo de ropa que aludía a su estrato social. Pero como Pablo había entrado al templo por recomendación de los apóstoles y para demostrar su constancia en el judaísmo, ante aquellos que, como hoy en día, piensan que Pablo era un antijudío, los apóstoles le dicen, te están acusando de esto, y Pablo no quiere que se le acuse de eso. Él no es un antijudío, ni está en contra de la cultura judía, ni estaba en contra de las cosas judías. Pues entonces Pablo tiene que dejar su vestimenta, no puede entrar con su vestimenta de ciudadano romano, tiene que andar con la vestimenta judía, porque está haciendo un voto de nazareo que implica determinadas cosas. Y es por eso que el tribuno pues simplemente no lo va a identificar, no va a darse cuenta que él es romano, porque no tiene su ropa que normalmente cualquier romano hubiera tenido y él lo hubiera fácil identificado como un ciudadano romano. Así que al tribuno le tocaba indagar en el tema y no lo hizo. Él asumió automáticamente que Pablo era judío y no romano. 2 años en este proceso, debido a la lucha que había por Roma de mantener su control y hacer cumplir su ley. Por otro lado, los judíos queriendo, de alguna forma, los judíos, quiero decir, los líderes, el Sanedrín, los principales, pues queriendo ejercer de alguna forma su independencia, pues querían lograr la muerte de Pablo, pero si las leyes romanas no se estaban cumpliendo, Roma no podía aceptar que Pablo fuera muerto. Pues en esos 2 años fue presentado primero al juez Félix, luego al juez Festo, y Pablo va a hacer uso de otra ley que había sido hecha epístola por Augusto César en su tiempo de emperador, y que muchos provincianos desconocían. Lo que una vez más muestra el conocimiento jurisprudente de Pablo, que es el uso de la ius appellationis ad Caesarem. Esta consistía en el derecho único para cualquier ciudadano romano de apelar directamente al emperador como juez supremo. Este derecho, ejercido en el marco legal correcto, porque no es que tú podías apelar con el que tú quisieras, pero bajo estas condiciones se apelaba, y eso derogaba cualquier sentencia hecha hasta ese momento o que estuviera sobre la mesa para hacer. Así que no quedaba otra alternativa para estos jueces locales que permitirle a Pablo ir ante el juez
supremo del imperio, que era el emperador. Sin continuar abundando en muchos detalles de este caso, podemos entender cuán importante fue para Pablo su calidad de político romano, es decir, de ciudadano romano responsable de la situación social en que se encuentre. Sin esto, hubiese sido imposible no solo llegar hasta ese día con vida, sino de cumplir un mandato divino de llegar a estar ante el propio César, para lejos de defenderse, como muchos piensan que quisiera él hacer, tener la oportunidad de compartirle el testimonio vivido de esa acción del Dios único en su corazón y en su vida. Es interesante ver cómo esta misma estrategia fue asumida por los ciudadanos romanos que recibieron al Mesías de Israel en su corazón. Siempre que uno iba a ser sentenciado, automáticamente apelaba al César. E inclusive fue utilizado por el círculo intelectual cristiano que hoy llamamos los apologistas, para poder presentar los hechos verdaderos de la iglesia, defenderla ante las acusaciones falsas, ante diferentes jueces del imperio, inclusive al emperador. Tal vez por eso en el siglo IV el emperador Constantino eliminó el derecho de esta apelación al emperador, y así entonces él podía no verse envuelto en la sentencia de los cristianos a muerte para continuar con su plan de romanización de la iglesia, que fue lo que ocurrió después de este conocido concilio de Nicea en tiempos de Constantino. Ante un mundo con derechos políticos, pero con una mayoría idiotizada, se iba a levantar el mensaje divino que impactaba y también controlaba desde el corazón humano a través del amor, haciendo responsable a cada uno con su prójimo y por tanto con su poli. Así se levantaba una generación de políticos cuya base no era un interés social X, sino el más grande de todos los intereses, el interés de Dios, el del amor. De ahí la razón por la cual, una vez que empezaban a crecer en cualquier polis, eran conocidos como los que trastornan el mundo. Y hasta hoy, siempre que ha aparecido un gobierno que desea perpetuarse en el poder a cualquier costo, pues este va a lanzar una persecución contra ellos. Porque la posición política en cualquier comunidad nunca le va a permitir estar a favor de una injusticia hacia su prójimo. Y haciendo un pequeño paréntesis en esta palabra prójimo, que en realidad significa vecino, aunque hoy la palabra prójimo ha quedado en el argot cristiano como una estigmatización de algo perdido en su esencia, porque es cualquier ser humano, pues es prójimo, cuando este no es el significado real de esa palabra. Prójimo es el vecino, el que se conoce, el que forma parte de tu comunidad. Cuando tú piensas en prójimo, no estás pensando en alguien que tú no conoces, sino estás pensando en alguien que en alguna medida es cercano a ti y que sus acciones tienen que ver con las acciones tuyas, porque son parte de la sociedad, son parte de tu comunidad. Cerrando este paréntesis, como se dijo en un inicio de este episodio, en la actualidad la palabra político ha estado totalmente adulterada y por lo tanto confunde a la mayoría predisponiéndoles hacia el tema. Muchos creen que ser político es una carrera que inclusive en algunos países se estudia. Para ellos ser político es alguien que pudiera ser demagogo, manipulador, que intenta vivir a expensas de los otros, haciendo promesas imposibles de cumplir y todo esto. Pero en realidad la palabra político dista mucho
de ese concepto que nos hemos creado hoy. Y como también hemos dicho, este prejuicio ha llegado a los maestros y predicadores que miran en esa misma lente, o con esa misma lente, la palabra político. Ellos creen que el texto bíblico fue escrito hoy, bajo esa perspectiva, y llegan a creer y a enseñar que la política es una profesión o una carrera, sin entender que es precisamente lo contrario. Ser político bíblico es el ejercicio de la responsabilidad social de proclamar lo que es justo o no es justo para el prójimo que vive en una polis. O sea, para los vecinos, para la comunidad, para los ciudadanos. De esta forma, el maligno ha logrado que se confundan los términos, haciendo creer que ser político es ser idiótico. Porque cuando se piensa en ese tipo de político, que nada más que está pensando en sí mismo, pues en realidad es un idiótico, no es un político. Y en esa verdadera idiotez, pues entonces han arrastrado por el camino errado a muchos ciudadanos, políticos, o sea, cristianos, al extremo ególatra de una apatía social. Me concentro en un mensaje evangélico, me concentro en mi vida propia, me concentro en lo que sucede entre los que creemos igual y me olvido de la sociedad, me olvido del vecino, de los intereses que tiene el vecino, de las justicias y las injusticias que suceden con el vecino. Ni Pablo ni ningún apóstol rechazó nunca su posición política en la sociedad, porque esto era su oportunidad social de actuar a favor de sus vecinos. Y esto no nació con ellos, eso viene desde el tiempo antiguo, porque los profetas se comportaban así. Los patriarcas se comportaban así. Por eso es que vemos a un Abraham en una relación con Melquisedec. Porque simplemente es la vida normal. Preocuparte por el prójimo. Preocuparte por tu vecino. Pablo, hablando precisamente del comportamiento políticamente correcto, que es digno del evangelio para lograr ser ante el mundo luminares para ellos, él va a decir: hermanos, sean imitadores míos y mirad a los que así se comportan según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque muchos de los que les hablé bastantes veces, y ahora se lo repito con lágrimas, se comportan como enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será ruina. Y escucha ahora cómo va a decir: cuyo Dios supremo es el vientre y la gloria de ellos es el comportamiento indecente, que solo piensan en lo terrenal. Mire, esta es la descripción más exacta que existe de la idiotez. Ni los filósofos griegos llegaron a esta conclusión tan clara. Y luego va a continuar diciendo Pablo: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aquí Pablo utiliza la palabra politeuma, que su mejor traducción sería: nuestra posición política está en los cielos. Es decir, que debemos comportarnos políticamente como siervos de Dios, no dejándonos arrastrar por avaricias y chantajes emocionales que nos lleven a tratar de lograr un éxito social, sino como políticos que proclamen el amor y promuevan la ley de Dios como la suprema. La romanización les presentaba un reto a los cristianos como parte de la sociedad. Ella trataba de imponerles que se concentraran en su propio vientre y en la gloria de seguridad personal que era el comportamiento de los idióticos. Pero por otro lado, Dios les llamaba a ser verdaderos políticos de la sociedad. No para tener un cargo que al final pudiera convertirles
en idiotas también, porque eso es lo que son la mayoría de los que hacen política hoy, sino en ser luces para los demás a través del amor. El hecho que muchas veces haya que criticar a los gobiernos y a los que hacen una política corrupta no significa que el cristiano está llamado a no involucrarse en la política, sino más bien a tener una actitud política diferente, sincera, humilde, con ética, con amor al prójimo. Porque recuerde que el reino de Dios no es de este mundo, pero no quiere decir que no sea un reino, sino que debe mostrar lo diferente que existe en el reino de Dios, cualitativamente. Ahora bien, si el nuevo creyente es llamado a ser un auténtico político del cielo en cualquier ciudad que se encuentre, ¿eso le autoriza a formar parte del gobierno? ¿Qué pasaría en una polis donde la mayoría de sus ciudadanos fueran representantes políticos del cielo? ¿Dejarían que los que no perciben las cosas del Espíritu guíen al resto de su comunidad, incluyéndole a ellos? En el próximo episodio veremos el tema de la romanización del gobierno. Dios le bendiga y le esperamos en el próximo episodio de la Biblia Bien Leída.